Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y hoy tenemos como invitado a Luis Panduro, un pastor peruano que lleva como 30 años afincado en España, que conoció al Señor aquí y bueno, que tiene una historia preciosa para contarnos de cómo el Señor se acercó a su vida y cómo ahora es un instrumento de Dios para su gloria. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya estamos con Luis Panduro, Lucho, más conocido en el ambiente como Lucho. Bienvenido, Luis. Un placer estar aquí en el programa vuestro y pues poder compartir lo que hoy vamos a estar comentando, ¿no? Y lo que me preguntes he de intentar responder con la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Bien, lo interesante es ¿cómo conociste al Señor, Lucho? Tú llevas casi más o menos 30 años aquí en España. Sé que no has venido como misionero, sino que por el contrario has venido como muchos... Sí, razones económicas, como muchos intentando evidentemente... Como se dice aquí en España, buscarse la vida. Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, yo conocí del Señor allí en mi país en el año más o menos 86, 1986, y realmente a los 3 años de conocer al Señor, terminando prácticamente los estudios de Ciencias de la Comunicación, y es el momento en que decidimos emigrar de mi país con mi esposa. Una de las hermanas de ella estaba aquí en Alicante, y valoramos, una de las hermanas estaba en Alicante y la otra estaba en Estados Unidos. La opción más sencilla evidentemente era la de venir aquí en España, porque allí estábamos pasando en la época de Alan García una situación económica sumamente difícil. Llegamos a inaugurar conceptos que solamente la economía lo tenía en el aspecto conceptual, no como la hiperinflación. Entonces realmente de la noche a la mañana... Yo vivía en Argentina en esa época y también he vivido la hiperinflación en Argentina. Claro. No sé, en el caso de Perú fue en el año 86, esto en concreto. Esto fue en el año 89. Un poquito más adelante, sí, entonces, me acuerdo claro. que yo trabajaba para empresarios en una cámara industrial, como si fuese una asociación de industriales, y muchos de ellos pagaban a sus empleados día a día y les daban un tiempo a la mañana para que con ese dinero vayan a comprar alimentos, porque comprabas, por ejemplo, 1 kilo de azúcar con lo equivalente a 1 euro, ahora a la mañana comprabas con ese euro medio al mediodía y un cuarto a la tarde. Claro, evidentemente esa realidad que bien has señalado es la que se está viviendo en mi país, con el agravante de que allí no hay políticas para insertar a la juventud en el plano, digamos, laboral. Y entonces, además de esa situación, evidentemente experimentábamos esa realidad y decidimos venir aquí. Y aunque de todas maneras siempre había un llamado en ese sentido en el corazón, porque yo recuerdo no conocía tanto de la Biblia, creo que hasta ahora tampoco no la llego a conocer tanto, ¿no? Porque uno cuanto más estudia, más se da cuenta que menos sabe en cuanto a la escritura, porque es sumamente profunda, ¿no? Capa tras capa, y las que van saliendo son mejores que las anteriores, o todo por igual, ¿no? Realmente es muy extensa la Biblia. Pero recuerdo que un hombre haciendo eso de la bibliomancia se me quedó realmente grabado. Yo no sabía en aquel entonces la mención de España. Era la piedra definitiva que realmente faltaba en aquel proyecto de emprendimiento que en algún sentido nos habíamos propuesto, pero estábamos dispuestos a buscar la voluntad del Señor, ¿no? Para mi sorpresa, España estaba en la Biblia. Yo dije, esta es la muestra clara que Dios quiere que nosotros marchemos para allá. Y fue así que vinimos con mi esposa, con mi hijo que era pequeño en aquel entonces, y realmente pues empezamos, llegamos en el año 89, y los matemáticos seguramente ya habrán afinado más el cálculo de los años, efectivamente, que a veces ya uno por el hecho del conteo se le va. Y desde luego, a partir de ese momento, pues empezó nuestra andadura en esta querida España, ¿no? En la que vinimos ya, no tanto por motivos fundamentalmente, digamos, ministeriales, sino económicos, ¿no? Como la mayoría de inmigrantes suele venir a estos lugares. ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo conociste al Señor? Hay algunos que nacen en un hogar cristiano y tienen una formación cristiana. Hay otros que algo sucedió en su vida que lo llevó a conocer al Señor. Bueno, yo nací en el seno de
de un hogar que culturalmente se dice que es católico, ¿no? Pero es un católico que no practica nada. O sea, realmente al final Nominal. terminamos, efectivamente nominal, y terminamos, yo recuerdo, terminé recogiendo las Biblias que papá un día había tirado a la basura, y no por el concepto de que era la escritura, la palabra de Dios, sino porque era un libro bonito. Entonces lo guardé, y esa era la realidad un poco de la fe. No estoy criticando el hecho de la situación de mi papá, porque muchos transitamos por esos caminos de Dios, y Dios a veces nos da ese margen en que nosotros vamos caminando hasta llegar el momento de nuestra decisión. Recuerdo de que estando en la facultad yo militaba en el Frente Estudiantil, y éramos de cortes de izquierdas. En ese momento, en la década del 80, hay un movimiento de insurgencia muy fuerte en mi país. Bueno, Y recordemos, estamos hablando en Perú, donde era tan fuerte que era uno de los movimientos terroristas más importantes, ujú, que se nutrían de ahí los terroristas más importantes, como Sendero Luminoso. efectivamente, y también el movimiento urbano, que luego comenzó a aparecer, que ya son los últimos prácticamente que quedan, y que mueren el último comando en la embajada de Japón, que es el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, que es otro diferente frente que surge. Entonces todo eso está ocurriendo en la década del 80 allí en mi país, y nosotros en medio de esas circunstancias, como jóvenes, queríamos la justicia. Nadie podía estar de acuerdo en una sociedad donde la injusticia es prácticamente estructural, donde el 30%... Eso me hace acordar un poco los movimientos actuales de, por ejemplo, aquí en España con lo que ocurrió lo del 11M, que ahora se trasladó a Claro, ser un claro, partido claro. político. Lo que pasa es que allí nosotros no hacíamos realmente las propias manifestaciones en las plazas, volábamos las plazas directamente, no era la manera que teníamos de organizar un poco las historias. Entonces, por esa razón, yo estaba, nadie, vuelvo a repetir, nadie podía estar de acuerdo con más de un 30% de la población viviendo en la extrema pobreza realmente, y una pobreza estructural, no es una pobreza circunstancial. Es decir, cada ciclo, cada década, los pobres seguían siendo pobres y cada vez más pobres, ¿no? Y las realidades de injusticia, las divisiones de clase que habían en mi país, y bueno, como joven queríamos algo diferente, ¿no? Y por eso estábamos intentando en algún sentido traer una propuesta, pero lo que pasa es que la propuesta realmente en ese sentido pues era delicada, era dura, como era en realidad la lucha armada, ¿no? Yo no estuve militando, digamos, activamente en el frente, sino yo estaba en el nivel estudiantil. Y recuerdo de que allí en el frente una de las cosas que me ocurrió como joven también, que buscaba en ese sentido la justicia, la verdad, porque uno es idealista en esos momentos, y no es mala esa etapa, es buena, al contrario, porque nos permite precisamente experimentar y madurar. Y lo que ocurrió fue de que me di cuenta que aquellos que estábamos supuestamente intentando buscar el cambio éramos peores que aquellos que realmente estaban en el poder. La mayoría de mis compañeros que militaban en el frente era gente realmente muy desalineada en el sentido de la disciplina, en el sentido del respeto a las compañeras, del tema del dinero, del tema realmente del alcohol. Éramos malos estudiantes, y eso pues no iba un poco con mi moral. Y en el frente llegué a comentar de que realmente de qué cambio íbamos a lograr si nosotros éramos peores que los que estaban, ¿no? Aquello fue sinceramente mi condena de muerte, y en algún sentido recuerdo que un día, saliendo con esta sentencia dentro del propio frente, desencantado totalmente de la vida, desencantado del hombre, por supuesto, porque el problema no estaba en las formas, en las ideas, el problema estaba en el hombre. Recuerdo que enfrente había, en mi facultad, había una iglesia cristiana de la Alianza Cristiana y Misionera, y en medio de ese proceso en que yo estoy saliendo, salen de la iglesia unos jóvenes con una guitarra, muy contentos, cantando, y claro, aquello me resultó malo realmente, porque Resultó dije, sí, chocante. efectivamente, no, pero yo lo sentí malo, porque sentí que era una falta realmente de patriotismo, de una falta de coherencia histórica frente a esa realidad en la que estábamos viviendo, vivir de esa manera la juventud, no intentar buscar una salida y un cambio. Pero hubo algo que en estos jóvenes me llamó muchísimo la atención, y era realmente la alegría que experimentaba, porque yo veía que esa alegría era sincera. Yo recuerdo que hice algo que realmente hoy sé que no era simple y llanamente, digamos, unas palabras, una expresión, sino sé que era una oración. Dios, en ese sentido, no deja de tomar aquello que tú le expresas. Yo recuerdo que le dije, si tú realmente existes, a mí me gustaría tener la alegría que estos jóvenes tienen.
Y ahí quedó, porque evidentemente para mí Dios no existía. A la semana llegan unos misioneros venidos de Colombia a la facultad a buscar un espacio donde ellos pudieran trabajar con los estudiantes, y como nosotros controlábamos la federación, nos venían a pedir un aula para poder trabajar. Nosotros en ese sentido éramos un poquito abiertos, permitíamos que prácticamente todos los frentes que trabajaran en lo social pudiesen activar, y en ese sentido el cristianismo, aunque tuvieran partidas diferentes, el fin de lo social era muy similar, había un punto en lo que convergían, por tanto no eran tan distantes a nuestras posiciones. Entonces, les dimos ese ambiente para que pudieran estar, y resulta ser de que comenzamos ya a hablar, y él me dijo algo que me quedó realmente clavado. Me dijo: tú estás buscando el cambio que se produzca de fuera hacia adentro, y el cambio, para tener una alternativa de posibilidad, tiene que producirse de dentro para afuera, pero el hombre en sus propias capacidades no puede. El único que puede garantizar el cambio en la vida del hombre es Jesucristo. Tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que el cambio en ti afecte a tu alrededor. Yo entendí perfectamente, era la realidad que estaba viviendo, estaba desencantado el hombre, y me di cuenta que el hombre realmente en sus propias capacidades no podía verdaderamente solucionar el problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso fue una contestación, y yo entendí de que alguien había contestado aquella propuesta que yo lancé al aire para ver si alguien la cogía. Y realmente no podía quedar mal, así que delante de los compañeros y en el recinto en el que estábamos, le dije: mira, no sé, yo me lo voy a pensar, voy a dejar allí con esta idea, y luego si acaso haré la oración. Y me fui. En cuanto llegué a casa hice la oración, por supuesto. Y lo primero que ocurrió fue algo instantáneo, y es que la amargura que tenía desapareció. Yo dije: esto es algo transitorio, es emocional, esto va a pasar. Siempre con la mente racional que te enseñan en la facultad. Claro, pero era tu manera realmente, un poco de poder proceder por la propia filosofía. La filosofía marxista es una filosofía muy práctica, o por lo menos eso dice ser, ¿no? Recuerdo a un filósofo arequipeño, peruano. Él decía que la mente tiene demasiados recursos para crear teorías lógicamente verdaderas, pero la única verdadera era la que se comprueba en la práctica. Él era César Guardia Mayorga, que era el nombre de este hombre, y representaba la esencia del marxismo peruano sobre todo, ¿no? Entonces esa era mi filosofía. Entonces yo, al experimentar eso, yo no podía negar, más allá de mis propias especulaciones y teorías, que algo estaba ocurriendo. Dije: va a pasar, y evidentemente dejé que pasara un día, 2 días. No solamente es que no pasaba, sino que se incrementaba, y aquello comenzó a hacer que mi propia experiencia, aunque no la entendiera, lo sintiera gratificante, la sintiera estimulante. Lo que me ocurrió a continuación es de que cuando tuve ya contacto más con los compañeros en las relaciones que estábamos, ellos se daban cuenta que yo había cambiado. Alguno de ellos me decía inclusive: te veo sonreír, cosa que nunca había hecho yo, ¿no? Y entonces comencé a compartir la expresión, como la semana, 2 semanas, un mes, aquello, vivía en esa realidad, y esto mismo comencé a compartir a mis compañeros, de que Jesucristo era real, de que aquella teoría que se comprueba en la práctica es verdadera, y Dios me había demostrado que era práctico y que realmente podía transformar tu vida, ¿no? Me imagino la sorpresa de estos colegas de... Hombre, claro, por supuesto, los compañeros ya sabían que estaba medio loco, ¿no? Y tal, y recuerdo que aquellos de mi facultad que me conocían por los temas un poco, digamos, de la federación, y yo hablaba con ellos, y realmente me decían una cosa que me llamó mucho la atención, y me reía, porque decían: mira, yo sé que estás loco, dice, pero esta locura que tienes es mejor que la anterior. Muchos de ellos recibieron al Señor, se convirtieron, y así realmente empezó mi vida y mi experiencia con Jesucristo, ¿no? Esa lectura bíblica, recuerdo que leí toda la Biblia para intentar buscar allí la argumentación respectiva, porque era un poco los principios de los marxistas, buscar las fuentes para intentar enterarse de todos los postulados del razonamiento y de la idea, y en ese sentido pues poder comprenderla, ¿no? Pero que va, la Biblia me sobrepasó totalmente, ¿no? Estás hablando que después de terminar la facultad seguramente vino el matrimonio, no sé si antes o después. Prácticamente finalizar ahí mismo. Finalizado. Claro. Y después buscar un horizonte laboral. Claro. Bueno, yo había estado ya haciendo prácticas
en América Televisión, que es una cadena nacional en mi país de radio y televisión, pero estaba haciendo en la sección de radio y en la parte de prensa. Era uno de los redactores, y la verdad que mis jefes me auguraban un buen perfil, ¿no? Pero yo en ese momento mis pensamientos estaban por otro lado, y evidentemente deseché esa oportunidad, que era una muy buena oportunidad, que pocos compañeros realmente la tenían, por ir a cumplir un poco mis fines y metas, que al cabo de nada evidentemente resulté desencantándome, ¿no? Cuando ya estuve mucho más cercano. Pero ya pensamos en venir con mi esposa, y evidentemente al tomar la decisión nos vinimos para acá, ¿no? Y eso fue la historia. Vine a trabajar de cualquier cosa, pasé por 12 oficios, y desde luego nunca estuve trabajando en mi profesión, en aquello que aprendí. Hasta ahora, ¿no? Porque, sí, hasta hace muy poco. Hasta hace poco. Hasta hace muy poco. Fíjate, antes de que empiece la crisis en el 2008, nosotros teníamos unas empresas de montajes de tuberías y de instalaciones, y estuvimos trabajando en la nueva edificación, pero no en viviendas, sino en edificios singulares, digamos. Llámese Cárcel de Extremera, por ejemplo, que estuvimos trabajando también ahí un tiempo. Estuvimos también en las torres que se hicieron en la Castellana, en la Torre Espacio en concreto, y también en el IFEM, en la feria, en los pabellones 12 y 14 que se estaban construyendo. Pero desafortunadamente, con tal mala fortuna de que antes de que ocurriera todo esto, prácticamente me hicieron quebrar, porque me dejaron a deber, no me pagaron simplemente. Cuando fui a entregar las certificaciones de la obra, que ya estaba todo listo, probado por mi parte, después de haber ya hecho todo el trabajo de instalación en el último, un colegio allí en Barajas, me dan la noticia, ¿no? de que no me van a pagar absolutamente nada, no hay dinero. Y todavía no se venía lo que luego se vino en el 2008, que fue prácticamente la crisis donde la mayoría de autónomos y todas estas empresas fueron efectivamente. Cuando llega ese momento, aquí yo ya tenía más de 35 años, y aquí con 35 años para el sistema, por alguna razón, tú ya eres viejo. Es decir, con 35 años eres viejo para que te contraten, pero eres joven para que te jubiles. Entonces el problema es qué haces en ese lapso de tiempo, ¿no? Porque digo, bueno, si yo soy viejo para que me contraten, entonces jubíleme. No, usted es muy joven para jubilarse. Entonces, claro, lamentablemente, como muchos españoles en ese momento, comienza un planteamiento para salir fuera, y 1 millón y pico prácticamente, o 500.000 o 600.000, que las estadísticas, por cierto, no son muy precisas en ese sentido, salieron fuera de España a trabajar. Era lo que yo estaba planteando, ya tenía contactos en Suiza y también en Inglaterra como posibilidades, digamos, para poder salir con la empresa e ir a formar otra empresa allí. Y entonces, en medio de esas circunstancias, realmente se le ocurre al pastor Walter dos Santos montar una radio, que posteriormente fue RTC, y me viene un día y me dice: no voy a montar una radio. Y yo le digo: pues si no tengo ni siquiera capacidad para hacer 1 hora de programa, y tú quieres montar una radio las 24 horas del día, ¿no? Afortunadamente no me escuchó, porque realmente Dios abrió la puerta para yo poderme dedicar en ese sentido a trabajar en los medios de comunicación, y fundamentalmente en la radio, ¿no? Y es así como empieza ya una nueva etapa prácticamente, en la que no tengo que salir fuera. Y hoy le doy gracias a Dios, porque para mí esto no es un trabajo en el cual yo trabajo, ¿no? Para mí esto es una vocación, es un servicio, y uno disfruta haciéndolo, ¿no? Bueno, tengo que decirte que en ese sentido estoy igual que tú, ¿no? A mí me toca, dentro de la obra, aparte de otras cosas, dedicarme a los medios de comunicación, y siento que es una oportunidad de parte de Dios maravillosa para poder transmitir el mensaje, ¿no? Claro. Porque hoy estamos grabando esto, que será transmitido en varias partes, y mucha gente podrá recibir este mensaje y encontrar, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que por más que estamos en una época diferente, en una circunstancia diferente en España y en Europa, pero hay mucha gente que todavía sigue pensando que la solución viene por parte de la política, sea de derechas, de izquierda, de aquí, de más allá, medio pensionista o como sea. Sigue pensando que la solución podrá venir en algunos aspectos, pero la principal solución
es lo que tú viviste, un encuentro personal con el Señor. Y que eso es lo que realmente queremos para la sociedad de España, ¿no? Porque en alguna medida afectó nuestras vidas, la de nuestro entorno, porque estamos hablando de nuestra familia, estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando realmente de nuestra esposa y de los familiares que en alguna medida pudieron vivir esta vida. Evidentemente están esperando ver en medio de la política, y habrá una gran incertidumbre en cuanto al liderazgo, y ciertamente la gente no sabe para dónde realmente es que la incertidumbre apuntar. en el liderazgo político no es no es excluyente en alguna parte del mundo, en todo el mundo hay una incertidumbre. Así es, porque evidentemente el hombre es el que está allí presente, ¿no? Y a veces pensamos que los hombres de España son diferentes a los de Perú, a los de Uruguay, es el hombre el que está en esencia más allá de sus propios matices. Y realmente la respuesta no vendrá. Fíjate, yo recuerdo cuando en el año 89 llegué aquí y yo compartía de mi fe, porque no podemos callar el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque estamos hablando de vida, y uno tiende a, deseando lo mejor para la persona que tiene al lado, compartir. No es proselitismo, es desearle lo mejor que te ha ocurrido a ti, para que realmente también mostrarle la posibilidad de poder experimentar a esa persona, ¿no? Entonces recuerdo que me decían, no, eso lo necesitas tú, porque tú vienes de un país del tercer mundo, de un país que tiene muchas necesidades, y tú realmente vives esa situación. Hoy vienes aquí y no tienes nada. Yo tengo mi familia, tengo mi coche, tengo mi casa, a mí no me hace falta eso, ¿no? Ahora, cuando ha venido la crisis en el 2008, una crisis muy seria, que parece ser que curiosamente ya nos hemos olvidado, porque se decía en aquel momento, no ha habido antecedentes en la historia de una crisis como la que se está viniendo, la que se va a vivir en el 2008. La gente se dio cuenta que el trabajo ya no era seguro, que los pisos los podía perder, que los coches realmente también los podía perder, y que evidentemente aquella situación de haber salido de casa se podría convertir en el retorno, porque muchos resultaron viviendo en las casas donde los propios padres, los abuelos tuvieron que recibirlos porque ya no tenían a dónde ir. Y sí, me acuerdo que sucedió esto. Sí, y una partida, una cosa muy importante que quiero señalar es que hay una partida social que esos padres, que esos abuelos tuvieron que asumir, y que eso prácticamente es una cosa que a veces no se ha destacado, que no todo lo hizo el Estado o no todo lo hicieron los políticos, sino los familiares que sufrieron realmente eso de tener que partir el pan, y a veces no tener ya ni pan para partir para poder ayudar a los suyos. Claro, había sucedido algo. Yo cuando llegué a España, llegué en el año 2003, me encontré con que era un boom en las residencias para ancianos, donde todas las familias decían, bueno, el abuelo ya no se vale por sí mismo, a la residencia de ancianos. Pero resulta que con la crisis muchos comenzaron a sacar a los ancianos de la residencia, claro, para tenerlos en sus casas, porque la pensión del abuelo, claro, era necesaria. El único sostén a veces de la familia. Exacto. Claro. Eso, bueno, nos quedan pocos minutos, un par de minutos solamente. Bueno, es que es intentar resumir una vida realmente en un espacio tan breve, ¿no? Y encima llama tú a un pastor a poder compartir de algo. A veces prima más de lo pastor que de lo periodista, ¿no? Porque debería sintetizar. Claro, pero ahora precisamente lo quería contarte que o comentar que tú estás, llegó un momento que, ¿cómo tú recibiste el llamado al pastorado? Bueno, ya estaba prácticamente, tú sabes que nosotros hemos, digamos, con mi esposa, trabajamos en la universidad en el liderazgo, éramos jóvenes, y siempre hemos tenido ese llamado. Y en el sentido de la iglesia, el pastor tiene ese llamado. Luego me di cuenta que no era un llamado realmente a liderar, sino un llamado a pastorear. ¿Por qué? Porque realmente el pastorado significa servicio, significa contención, significa tutoreo, significa también promoción, todas aquellas cosas que el Padre hace con nosotros, ¿no? Nos promueve, nos protege, nos provee, y esos son los elementos que uno hace. Y entonces dentro de la iglesia evidentemente los pastores tienen ese papel de trabajo, y nosotros asumimos prácticamente ese llamado porque entendimos que verdaderamente es un llamado para el pastorado, ¿no? Y entonces empezamos con una célula en casa. ¿Cómo empiezan todas las iglesias? Porque la iglesia es una familia, claro, y las familias están en las casas. Lo que pasa es que después la podemos un poco más de artilugios y lo llevamos. Claro, se necesitará un local más grande. Claro, pero porque sí, la familia crece, bueno, evidentemente. Exacto. Y entonces así estuvimos trabajando por un espacio bastante prolongado, 4 o 5 años, hasta que después, hace 2 años que nos fuimos ya a un
un localcito que se ha alquilado allí donde está Iglesia Fuente de Agua Viva en Pinto. Y ahí estamos trabajando, siguiendo la aventura y disfrutando con todos los que están, digamos, en este gran proyecto, en esta gran empresa, porque digo proyecto porque todavía sigue desarrollándose, y realmente que se llama Iglesia Fuente de Agua Viva, ¿no? Y ahí estamos trabajando con mi esposa, con los hermanos también de la congregación. Muy bien. Luis Panduro, Lucho, conocido por Lucho, un hombre que Dios lo había preparado para los medios y ahora está en los medios cristianos. Ahora es director de programación de Dynamis Radio. Pastor, Lucho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y a nuestros oyentes realmente por dejarnos entrar en sus casas y muchas veces en su corazón, ¿no? Así es. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.